Bueno, buenas tardes. Siguen entrando alumnos. Largamos con la segunda clase de epistemología y metodología de la investigación, ¿no? Yo les decía que el método es un procedimiento para producir conocimiento que en la ciencia lo damos como válido. Y yo les decía que el método tiene mucho de receta, así como la receta de hacer una torta. Y bueno, hay dos maneras de hacerla, es seguir la receta de memoria, aunque uno no entienda lo que está haciendo, pero sigue los pasitos perfectos de memoria, y en ese proceso de receta produce un conocimiento que la ciencia occidental, le damos validez y los humanos le damos validez que pertenecemos a esta ciencia, ¿no? Pero bueno, esta producción de conocimiento uno la puede hacer sin entender lo que hace, igual que cuando uno hace una torta, sigue los pasitos y mezcla los ingredientes, o puede hacer entendiendo para qué es la torta, cuál es el sentido de la torta, qué sentido tiene cada uno de los elementos que componen la torta, ¿no? Hay profes que les gusta enseñar la receta, entonces toman la metodología como una receta y hay que aprenderla de memoria o aprenderla perfectamente y repetir tal cual la receta, ¿no? A mí personalmente no me gusta mucho eso, me parece que mejor es entender las cosas y después de entender uno le es mucho más fácil poder armar la receta. La primera parte, que es entender por qué se arma la receta, es lo que se llama epistemología, que es el área de la ciencia que estudia y analiza cómo construimos conocimiento los humanos de esta cultura, cómo producimos conocimiento los humanos y cuál de ese conocimiento que producimos nos es válido. El ejemplo que yo les daba en la clase anterior era sobre el COVID, que bueno, hay montones de información sobre qué cosas curan el COVID y cuál previene el COVID, pero la verdad, ¿a cuál le creemos? ¿A cuál de esos conocimientos le damos valor? Se calcula que en este momento hay más de 10 vacunas en carrera. ¿Por qué no agarramos alguna y nos la ponemos? ¿Por qué tarda tanto en validarse una vacuna? ¿Por qué esperamos tanto tiempo y exigimos tanto procedimiento y control antes de habilitar una vacuna? Porque, bueno, para el conocimiento científico, para que sea válido para todos los humanos, tiene que cumplir una serie de requisitos. Esas características que tiene el conocimiento científico en la clase de hoy. Hoy día vamos a hablar sobre los 5 aspectos que se considera en la epistemología que tiene que contener el conocimiento que nosotros producimos para creerlo y aplicarlo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Lo primero que vamos a compartir, comparto una... La ciencia en realidad tiene la característica de que nos permite, en la manera en que los seres humanos nos relacionamos con el entorno para conocernos, ¿no? Para conocer nuestro entorno y para conocer el ser humano, ¿no? Hay fíjense, nosotros los seres humanos somos una especie más dentro del planeta y éramos como 5 o 6 de esta variedad y hemos quedado una. Y la verdad que hasta hace unos varios miles de años, más de 30.000 años, estábamos en extinción. Éramos una especie que prácticamente no ocupábamos mucho lugar y como les decía, varios de nuestros primos, varias de las ramas que vienen también del mismo homínido, del mismo origen, se han muerto, o sea, han desaparecido. Éramos una especie muy frágil. ¿Cómo hemos logrado de ser una especie frágil, que hemos perdido 4 primos o primos hermanos o variantes de nuestra especie en el camino? ¿Cómo hemos hecho nosotros lo que hemos quedado vivos para sobrevivir? Y no solo sobrevivir, en este momento no hay rincón en el mundo donde no estemos los humanos jodiendo, digamos, ¿no? Somos prácticamente la especie que ha ocupado todo el planeta, incluso en lugares donde no se puede vivir, no sé, bajo el agua, en el hielo, en el desierto. O sea, los seres humanos hemos tenido la habilidad y tenemos la habilidad de ser cada vez más, de morirnos menos y de poder vivir en todos lados. O sea, hemos pasado de ser una especie en extinción a una especie tan exitosa que estamos extinguiendo a las demás, ¿no? ¿Y por qué se produce
esto en los humanos, ¿no? Una de las respuestas que hay es porque tenemos la capacidad de producir ciencia y tenemos la capacidad de enseñarnos lo que aprendemos, los aprendizajes que tenemos. ¿Y cómo viene esta capacidad de producir conocimiento, ¿no? ¿De dónde viene? Bueno, hay una primera idea. Los seres humanos tenemos la habilidad de recordar, de ver, de recordar, de analizar, de describir y de poder decir que mañana va a volver a suceder lo mismo. Por ejemplo, no sé, cuando éramos cazadores, íbamos al atardecer a tomar agua, ahí hay una lagunita, y veíamos que al atardecer venían los ciervos. Todo un atardecer viene el ciervo. Al otro día a la tarde volvíamos a tomar agua, veíamos los ciervos y nuestro cerebro tenía la capacidad y tiene la capacidad de recordar. Decir, che, hoy han venido los mismos ciervos que ayer y justo han venido cuando el sol se está perdiendo bajo esa montaña. ¿Qué estamos haciendo? Vemos, recordamos que hoy se está repitiendo lo de ayer, lo analizamos, lo describimos cada vez que el sol se pierde, aparecen por aquel costado, por aquella quebradita, los ciervitos y vienen a tomar agua. Vemos, recordamos lo que vemos, analizamos lo que vemos, lo hablamos, lo describimos, y eso ¿qué nos permite? Que lo que recordamos podemos decir que va a volver a suceder mañana. Podemos predecir la conducta de lo que nos rodea, de la naturaleza, y podemos predecir la conducta de los mismos humanos. O sea que la capacidad de recordar, no solo recordar y tener el recuerdo, sino poder pensar en ese recuerdo, analizarlo, describirlo y poder proyectarlo hacia el futuro, lo que nos permite predecir. Entonces los seres humanos tenemos la capacidad de recordar el pasado y darnos cuenta que eso se va a repetir y predecir esa repetición. Y de esa manera podemos conocer el funcionamiento de la naturaleza, de nosotros mismos, y ahora estamos en el conocimiento del universo y del microcósmico, ¿no? De lo muy pequeñito, de lo cuántico, de lo que está dentro de la parte del átomo, de lo subatómico, y lo del universo. Entonces los seres humanos tenemos ese increíble talento de poder decir antes que suceda algo que va a suceder y prepararnos para que antes que suceda, poder aprovechar la oportunidad o defendernos de esa amenaza para sobrevivir y reproducirnos. Por ejemplo, sigo usando el cuentito de los ciervitos, que lo veíamos llegar, mira, che, al atardecer llegan los ciervos. Si nosotros nos escondemos de aquel lado, lo podemos cazar porque siempre los ciervos hacen lo mismo. Y al poder cazar, ya nos preparábamos, antes de que lleguen los ciervos, armábamos la trampita, uno se ponía acá, otro se ponía allá, y podíamos cazar los ciervos y por lo tanto sobrevivir. Entonces, ¿qué pasaba? Uno miraba, recordaba a los ciervos, le contaba a otro y usaba ese conocimiento para predecir el comportamiento de los ciervos, y cuando lo predecía el conocimiento de los ciervos, lo podíamos cazar y teníamos éxito. Una vez que teníamos éxito, decís, ya le hemos encontrado la posta para sobrevivir. Si vos te escondés contra el sol en el atardecer, los ciervos no te ven y los podés cazar. Y siempre van ciervos ahí. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer? Y bueno, tenemos que esto que hemos aprendido, se lo contemos a los demás. ¿Para qué? Para que no vuelvan a hacer toda la experiencia de volver a analizar la conducta del ciervo, volver a analizar la realidad. Entonces hemos aprendido a lo que descubríamos, que era la base del mirar, recordar, reflexionar, analizar y predecir, le hemos aprendido a guardar. ¿Qué significaba guardar? Lo manteníamos en nuestra memoria, por miles de años, lo enseñábamos hablando hasta que hemos aprendido a escribir. Durante miles de años los seres humanos, el aprendizaje que teníamos para sobrevivir, se lo contábamos a los que venían, a nuestras nuevas generaciones, para que no vuelvan a tener que hacer
el aprendizaje de la conducta de los ciervitos para sobrevivir. ¿Qué hacían? Se lo contábamos nosotros. En un principio nos juntábamos a la noche y los viejos al lado de la fogata le contaban a los jóvenes, mira, lo que pasó es esto, y la luz viene de tal lado, y los ciervos vienen del tal otro, y cada vez observábamos más, observábamos, recordábamos lo que observábamos, reflexionábamos y predecíamos cada vez más profundamente. Y cada vez nos hacíamos mejores cazadores, y cada vez desarrollábamos mejores talentos para sobrevivir. Entonces había una combinación de observar, predecir y guardar ese aprendizaje. ¿Y qué hacía? A los jóvenes que venían, en vez de sentarse toda la tarde a observar la lagunita, nosotros ya les decíamos, no necesitas hacer todo el proceso de aprendizaje que yo hice, que me costó toda una vida, me costó observar la lagunita y los ciervos, va a poder aprender ya. Poder aprender lo que el conocimiento que ya hemos generado, que está probado, que predice la conducta de los ciervos. O sea, yo te voy a decir antes que pasa qué es lo que va a pasar. Y al poder predecir, podemos aprovechar la oportunidad o defendernos de la amenaza. Entonces, los seres humanos, además de recordar, reflexionar, predecir, tenemos el talento de lo aprendido guardarlo. Primero lo guardábamos en la memoria y lo enseñábamos hablando. Ahora, ¿qué pasa? Lo podemos enseñar a través de lo que escribimos, ¿no? Vino una gran etapa de escribir y de enseñar a través de los libros, que es como ustedes y yo hemos aprendido, bueno, ya somos todos grandes, ninguno somos generación Z, nacido después del 2000, pero ahora nuestros hijos o nuestros nietos están volviendo a aprender como aprendían hace 200 años nuestro anteabuelo, que era escuchando. Nosotros escuchábamos al profe, pero la mayor parte del conocimiento era escrito. Aún sigue el conocimiento escrito para la ciencia, pero para la enseñanza está el conocimiento audiovisual. Esto que están haciendo ahora, ustedes no me están leyendo, me están mirando y me están escuchando. Lo mismo pasaba hace cientos de años y pasó durante miles de años alrededor de la fogata a la noche, ¿no? Entonces, aprendíamos algo, decíamos, el ciervo viene por aquí. Ah, bueno, yo se lo enseñé a mi hijo siguió observando y no aprendió de un principio, ya de niño sabía que los ciervos iban a ir a tomar el agua al atardecer ahí. Pero también empezó a descubrir que no todos los ciervos más grandotes llegaban al final. Entonces fue volviendo a ajustar y a mejorar el conocimiento anterior y lo vuelve a modificar y lo va enriqueciendo. Así, cada humano que aprende algo nuevo, en base al conocimiento que absorbió anterior, va desarmando el conocimiento viejo y proponiendo un conocimiento nuevo. Por eso hay muchos filósofos, sobre todo Einstein, que le decía a usted, un genio, dice, mire, yo soy un enano centrado en un hombre gigante. Dice, ¿cuál es el gigante? Los miles de humanos que han ido aprendiendo la conducta del entorno, cómo funciona el entorno y la realidad, para poder predecir el funcionamiento que va a venir para sobrevivir mejor. Entonces el talento científico de los seres humanos está muy relacionado con esas capacidades de ver, recordar, analizar, describir, predecir lo que va a pasar en la realidad, aprender a guardar ese conocimiento guardado es un conocimiento que hemos aprendido ya, que lo hemos incluido en nuestra cultura, enseñárselo a los demás para que los demás no tengan que volver a hacer la experiencia. Y después que se los enseñaban, ellos lo van modificando y lo van reaprendiendo. Este círculo que viene de hace, se calculan los antropólogos, algunos 30.000 años, otros más, funciona sin parar permanentemente en los humanos. Ahora, esa capacidad de relacionarnos con el entorno, de observar el entorno, de poder reflexionar y recordar, de observarme a mí mismo como persona, de recordarme, de describirme, de poder predecirme, no, a mí no me gusta tal cosa o sí me gusta tal cosa. Cada cultura, o sea, cada variante de los seres humanos que se ha ido desplazando del África para todo lado, ha ido aprovechando distinto este mismo talento humano que tenemos los sapiens sapiens, que es ver, recordar,
reflexionar, analizar, predecir y enseñar esa predicción a las generaciones que vienen para que no vuelvan a inventar la rueda, ¿no? Esto se ve clarito en la película La Guerra del Fuego. Si ya la han visto me van a estar entendiendo mucho más ahora, pero ahí van a estar clarito que había un grupo étnico que ya sabía cómo generar fuego, entonces podía predecir la conducta del fuego. En cambio, para otro, el fuego era natural, se daba solo, así como se da la lluvia, así como se da el sol, el fuego era un evento natural más. En cambio, para este otro grupo étnico ya no, ya decían, mirá, si vos golpeás estas dos piedritas cerca de la paja seca, la chipita prende fuego. Ya podía predecir la conducta del fuego, de la naturaleza, para poder enseñársela a los demás. Entonces ahí se ve clarito. La ciencia occidental es una cultura, ¿no? De donde nosotros venimos, nuestra ciencia, donde hacía mucho frío. Hacía mucho frío, durante 6 meses o más tiempo al año, la naturaleza se enfría, ¿y qué pasaba? Vos tenías que sobrevivir esos 4 o 5 meses. O sea, tenías que guardar agua, tenías que guardar comida, tenías que guardar leña, y si vos no predecías y no te preparabas para soportar el futuro, ¡pum!, te volvías para atrás. O sea, te podían morir, porque no te alcanzaba el agua, no te alcanzaba la comida, no te alcanzaba la leña. Entonces, el deseo de predecir el futuro era mucho más fuerte en los humanos que nos vamos a clima donde el clima nos puede matar. Por eso la ciencia se desarrolla con mucho más fuerza en ambientes donde los seres humanos, si no predecíamos el clima nos mataba, porque hacía mucho frío, porque hacía mucho calor, porque había lluvia, porque había algún evento natural. En los lugares donde no había tanto riesgo para nuestra especie, porque la naturaleza era generosa, por ejemplo en el Ramal, el clima más o menos estable, nunca hace mucho calor, nunca hace mucho frío, y hay comida todo el año. Entonces no tenés que preocuparte mucho. Pero claro, en lugares como en la Puna o en lugares fríos, sí te tenés que preocupar. ¿Por qué? Porque durante varios meses la naturaleza no trabaja. Y si vos no te preparás antes, no sobrevivís a la naturaleza. Entonces la ciencia, que viene de la cultura occidental, que viene de países fríos del norte, tiene muy fuerte la idea de la necesidad de predecir el futuro. Por eso la gente que tiene más cerebro científico siempre está tratando de decir qué es lo que va a pasar antes que lo que pase. En cambio, la gente que no tiene tanto entrenamiento de este cerebro racional, ¿se acuerdan que le hablaba? Yo la clase pasaba de las distintas formas de pensar que se mezclan en la realidad, la racional, la emocional, la más reptilínea y la más física, la que responde más a la parte de producción y reproducción del cuerpo, ¿no? La ciencia se arma en lugares fríos. ¿Y cómo se va pensando? Y bueno, se va pensando de distinta manera a través del tiempo. La ciencia tal cual como la conocemos nosotros se arma en el siglo XVII, en un lugar donde además de ser frío, había mucha gente amontonada en vallecitos, en permanente competencia entre ellos, con mucha violencia, ¿no? Básicamente toda la zona de Europa donde se desarrollan los principios científicos, y bueno, ahí hay gente que le gusta tener guerra, ¿no? El siglo pasado nomás le aclavó Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, desarme de la URSS, de los países que hacían la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la Rusia, Bosnia contra Serbia, bueno, muchas guerras, ¿no? Porque tienen muchos años de estar gente muy amontonada en vallecitos con montaña, que la forma de sobrevivir era pelearse entre ellos, ¿no? Entonces es una ciencia, es una forma de conocernos a nosotros mismos y conocer la realidad que nos rodea, desarrollada por esa cultura occidental en base al frío, a la violencia y la matemática. La matemática, ¿qué te permite? Y te permite saber que 2 más 2 es 4. O sea que es una cosa relacionada con otra, podés predecir el resultado. Por ejemplo, en el caso de los ciervos, ¿cómo se usa la matemática? Cada vez que el sol baja, en verano vienen 3 ciervos. En el invierno vienen 1. Empezamos a utilizar la matemática para poder predecir la realidad usando ecuaciones matemáticas. Y empezamos a decir, pero el sol
cae cada 24 horas. Ah, o sea, tenés que esperar 24 horas para que el Sol vuelva a repetir el mismo movimiento. Ah, bárbaro. Entonces, expiramos 24 horas, cada uno con 60 minutos, cada minuto con 60 segundos. Empezamos a utilizar la matemática como una forma fundamental de la ciencia, ¿no? Y empieza a avanzar la ciencia, esta capacidad humana de ver, recordar y predecir, y al predecir, si le acertás, si es valiosa tu predicción, guardás ese conocimiento, lo aprendés y lo enseñás para que la generación que viene no necesite volver a empezar de nuevo, no necesite volver a inventar la rueda. Ninguno de nosotros vuelve a inventar el control remoto. De hecho, ni siquiera entendemos lo que hacemos cuando prendemos el televisor, pero lo usamos y confiamos en ese conocimiento porque es un conocimiento que ha sido probado que es valioso. Entonces, usamos conocimiento que ni siquiera entendemos, pero sí es de parte de nuestra vida diaria. Entonces, esta capacidad que tenemos todo lo humano de entender y relacionarnos con el entorno, de entender a nosotros mismos, de entender a las demás personas, para poder saber cómo se conducen el entorno, las demás personas y nosotros mismos, para poder predecirnos, para poder manejarnos y sobrevivir, es lo que constituye la ciencia. A través de la ciencia podemos conocer todo lo que nos rodea y ahí empezamos a dividir. Ah, bueno, pero dividamos bien cada uno de estos conocimientos de los que los rodea. Entonces, lo que estudian las plantas son botánicos, los que estudian la vida son biólogos, los que estudian la tierra son geólogos, los que estudian, qué sé yo, cada uno que se especializa en una de las partes del entorno que nos rodea de la tierra, se empieza a ver, observar, analizar y predecir esa parte del entorno en la cual se va uno haciendo especialista. Entonces la ciencia, sobre todo después de los griegos y después de un compadre que se llamaba Aristóteles, decía, mirá, esto es todo un quilombo, esto de la realidad, está todo mezclado. Entonces organicemos la realidad. Las plantas con las plantas, los animales con los animales, los pájaros con los pájaros, y bueno, y uno que estudien los pájaros que se llamen ornitólogos, y los que estudien tal cosa que se llamen biólogos. Y empezamos a ordenar la realidad por similitudes y a especializar la ciencia en esa organización de la realidad. Y esa capacidad de los humanos de ordenar la realidad juntando lo parecido, viene de lo griego y es parte de la ciencia occidental. Hoy se está dando cuenta que eso nos sirve para algunas cosas, pero nos hace perder la mirada del todo. Por ejemplo, cuando uno va a un médico, se ve el hígado. El médico, ¿qué hace? Te mira el hígado, cómo anda, te hace un análisis, y todo eso, y habla del hígado y es especialista del hígado. Y te dice, su hígado está bien, pero a mí me duele. Claro, el problema es que me he peleado con mi hermano ayer y cuando me peleo se me pone tenso el hígado y bueno, y ahí andaba mal el hígado porque estaba peleado con un amor, con un afecto. La ciencia antes que decía, yo veo el hígado, yo no soy especialista, no soy psicólogo. Si usted tiene problema con vaya a verlo al psicólogo. Lo mismo que lo del auto. Yo voy al auto y bueno, empiezo que sentí que anda mal, voy a un tipo especialista en freno. Me dice, no, yo no entiendo nada de freno, vaya al de al lado que arregla, no sé, el motor. Entonces empezamos a dividir la realidad como si fuera un auto. Un especialista en gomero, un especialista en electricidad, un especialista en bombas de inyección, un especialista en, no sé, refrigeración, un especialista en esto, un especialista en aquello. Dividimos la realidad en parte y cada uno del área de la ciencia se especializa en su área. Eso tuvo mucha fuerza y ahora está empezando a complementarse con la idea de la mirada del todo, igual que en la medicina. Entonces, la ciencia occidental, vuelvo a repetir, es parte de los humanos el poder observar el entorno, observar al otro ser humano, recordar la conducta del entorno y del otro ser humano y poder predecirlo. Y también tenemos la capacidad de conocernos a nosotros mismos
usando esta capacidad de recuerdo. Por ejemplo, miren, yo cómo le enseño a mis nietos esta virtud humana de conocerse a sí mismo, ¿no? De tener conciencia de sí, le llama la ciencia. Yo la ponía, por ejemplo, a mi nietita frente al espejo y le decía, ¿esa quién está ahí? ¿Quién es? Y ella mira el espejo y dice, bueno, esa soy yo, tata. Ay, ¿quién soy yo? Yo soy tal, mi nombre es Máxima. Nosotros los humanos cuando nos miramos al espejo, sabemos que somos nosotros. Los perros, a mi nieta agarro, lo llevo a mi perrito, tenemos un perrito, la pongo frente al espejo y la perrita se empieza a ladrar y a pelearse. Ella no se da cuenta que lo que tiene en el reflejo del espejo es ella misma. No tiene conciencia de que esa imagen, ese cuerpo le pertenece. Que ella es ese cuerpo y esa imagen. Nosotros los humanos sí. Tenemos la capacidad de mirar un espejo y saber que somos nosotros. Claro, vos decís, ¿y de dónde lo sacamos? Imagínense si en el mundo nunca hubieran existido superficies que reflejen la imagen, ni espejo, ni cámara de foto, ni video. ¿Cómo sé yo que el que está pasando frente a mí no es igualito a mí o no soy yo mismo? No sé, no sé pues. ¿Cómo sé yo que el otro es distinto o parecido a mí? Porque me conozco físicamente, me miro en un espejo y soy capaz de reconocerme. Ese soy yo. Me veo en una foto, me veo en una filmación y digo, ese soy yo. Me veo en una pintura, en un dibujo, me conozco a través de poder ver el reflejo de mi cuerpo o el reflejo del sonido de mi voz, de alguna onda, de la imagen o de la voz, y reconocerme. O sea que los seres humanos a través de la ciencia podemos conocernos nosotros mismos, tener conciencia de nosotros mismos, saber que esa imagen, que esa voz, que esa personalidad, que esa forma de ser es lo que me constituye como ser, conocer nuestro entorno. El área de la ciencia que se dedica a la profundización, ¿se acuerdan que le decía que la ciencia occidental ha dividido todo como lo mecánico, especialista en freno, especialista en amortiguación? El área de la ciencia que se dedica a conocer el ser humano, básicamente la filosofía, ¿no? Que se pregunta quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es el sentido de mi vida. Son las tres preguntas básicas de la ciencia, ¿no? ¿Quién soy? La primera pregunta de la filosofía. ¿Dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo como persona? ¿A dónde voy como persona? ¿Cuál es mi futuro? Hay un área de la ciencia que es la filosofía que profundiza el conocimiento de cada uno de los seres humanos y de todos los seres humanos. Además de la filosofía, está la psicología, que nos enseña a entender cómo funciona nuestro propio cerebro y la parte del cerebro que no manejamos, que ya es automática, el inconsciente. Y después hay otra que estudian los seres humanos cuando estamos trabajando en grupo, ¿no? La conducta grupal de los seres humanos. Los seres humanos, esta especie, tenemos la habilidad de ser seres grupales. Y somos seres grupales que manejamos el lenguaje, ¿no? Según Yuval Harari y muchos lingüistas, los seres humanos, esta versión, tenemos dos talentos con el lenguaje. Una, crear la idea de un ser superior, de un Dios, de un Estado, de algo superior que nos contiene, y unirnos siguiendo esa idea de ser superior. Esto que yo les decía, somos todos de Boca cuando tenemos la camiseta, pero por ahí hay uno que es negro, uno blanco, un musulmán, un católico, un K, un pro, pero al ser todos de Boca, pertenecemos a algo superior, nos une la pertenencia superior. Esa capacidad de sentir que pertenecemos a algo superior, como Boca Junior, como ser jujeño, como ser argentino, como ser católico, como ser, bueno, lo que sea, de una religión, esa capacidad es un talento muy humano, pero también es un talento del sapiens sapiens el hablar y el conocer al otro ser humano. El conocer al otro ser humano para saber cómo relacionarse, de quién cuidarse, a quién elegir para tener hijos, a quién elegir para vivir toda la vida, ¿no? Quién elegir de compañero. A ver, esperen que siguen y ahí los voy admitiendo.
Sí, Raúl, por favor, hay algunos Entonces, que han quedado pendientes. sí, es que claro, me engancho a dar la clase y ya quedo, es lo que le Sí, decía, sí, perdón, ya me perdón. desconcentra, digamos. Claro, tengo que volver a la otra pantalla. Ahí, espera, de paso voy a enchufar la computadora. Es el problema de los que llegan tarde, que tengo que aceptarlo cada vez que vamos para adelante. Bueno, seguimos. Entonces, no sé si me van siguiendo, este tema es muy complejo y sofisticado, abstracto más que sofisticado, ¿no? Entonces, los seres humanos con nuestro lenguaje tenemos dos talentos: crear algo superior y chumearnos entre nosotros, sacando el cuero, putería. Che, vos sabés que talcito anda con talcito y el otrito hace tito y al otrito le gusta otrito. Fíjense que los seres humanos gastamos muchas horas tratando de conocer. Ahí ha venido un nuevo jefe de policía. Ah, ese me han dicho que viene de tal lado y se ha criado en tal lado y era novio de tal y era esto y era. ¿Qué estamos haciendo? Buscando información del otro ser humano con el que compartimos la sobrevivencia, el trabajo y la vida para saber cómo vincularnos con ese ser humano. Entonces, parte del talento humano el aprender la realidad, recordarla, analizarla, tratar de predecirla, guardar esa predicción y comunicársela a los demás seres humanos con el lenguaje. Ese proceso de comunicarle a los demás es lo que se llama la pedagogía. Es lo que hemos aprendido nosotros, porque hemos leído lo que han aprendido otros antes. Esto que decía Einstein, soy nada más que un enano en los hombros de un gigante, y le preguntan, ¿cuál es el gigante? Millones de humanos durante cientos miles de años aprendiendo cositas que se van acumulando porque uno aprende del otro, aprende del otro, aprende del otro. La ciencia es acumulativa, son como capas que se van poniendo arriba de la otra. Por ahí viene algún genio y bueno, aumenta un montón de capas o inventa otra capa nueva. Pero lo normal en la ciencia es que avancemos de a poquito, con pequeñas invenciones, y vamos aprovechando el saber producido por los otros. En el caso de nosotros, la ciencia occidental tiene esta forma de entender la realidad con la matemática, ¿no? De poder predecir poniendo numeritos a la realidad. Claro, uno diría, esta es la única forma de conocer el entorno y predecir la realidad, más o menos. Por ejemplo, el taoísmo, que es una forma de entender el entorno y el futuro y el ser humano distinta a la cultura occidental, ya ha predecido hace varios miles de años lo que hoy recién está descubriendo la física cuántica. Lo que dice hoy la física cuántica es muy parecido a lo que dice el Tao Te Ching, que ha tenido otra forma de obtener conocimiento del entorno para poder entender lo que nos rodea, entender los demás seres humanos y entendernos a nosotros mismos, que son las tres preguntas y las tres bases de la ciencia, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quiénes son todos estos que me rodean? ¿Cómo piensan? ¿Qué quieren? ¿Cuál es su interés político? ¿Cuál es su interés económico? ¿Para dónde van? ¿Qué quiere el gobernador? ¿Qué quiere el presidente? ¿Qué quiere Trump? ¿Qué quiere mi vecino? ¿Qué quiere mi jefe? ¿Qué quiere mi compañero, mi compañero? Fíjense, permanentemente estamos tratando de analizar qué quieren las personas que nos rodean. Y también estamos tratando de analizar el entorno, todo lo que nos rodea a los seres humanos para poder sobrevivir. Concretamente ahora estamos obsesionados con analizar este pedacito de ADN que anda volando, que le hemos llamado virus, que no entendemos el comportamiento, no podemos predecirlo. Aún hoy, bueno, yo sé que acá varios hemos tenido COVID, no nos da todo igual, algunos lamentablemente han terminado en fallecimiento, otros lo han internado, otros no le pasó nada. Hay gente que vivió con gente infectada y no se contagió, otros que se contagiaron y no saben dónde, unos que son hipercontagiadores, otros que parece que son inmunes, tampoco sabemos cómo matarlo, tampoco saberlo cómo hacerlo inactivo, cómo desactivarlo al virus. Fíjense, es algo del entorno que nos está matando y que no podemos predecir su comportamiento, y como no podemos predecir su comportamiento, no nos podemos cuidar nosotros
ni podemos desactivarlo o matarlo. Lo único que hemos aprendido es que si estamos cerquita y nos salpica saliva, nos contagiamos. Tampoco estamos seguros de eso. Recién se está viendo cuánto el contagio, si estornudás, si tosés, no sabemos cuánto queda el virus en la superficie. Recién estamos aprendiendo. Claro, la ciencia se encontró de nuevo que algo del entorno, que un pedacito de ADN de un virus que vivía tranquilo en un murciélago, cuando se pasa a lo humano nos mata. Una de las teorías, ¿no? De que vivía en un murciélago. Entonces, de nuevo, la ciencia, ¿qué está haciendo? Todos los científicos del mundo están tratando de entender, de ver, de analizar, de reflexionar, de describir la conducta del virus para poder predecir su comportamiento para poder sobrevivir. Lo mismo que hacíamos cientos miles de años con los ciervitos. En vez que ahora que sea un ciervito que lo vemos, ahora vemos el virus con un microscopio. Entonces, la capacidad de observar la realidad, recordarla, reflexionarla, guardar ese conocimiento y compartirlo con otro ser humano es común a todos los humanos. En cada cultura ese talento ha ido desarrollándolo distinto según el entorno donde ha ido migrando el ser humano, que originariamente para los antropólogos viene del África. Los europeos, que es donde se genera en el 1700 esta idea de ciencia que tenemos, son de clima frío, tenían el talento de tener ese clima frío, ser agresivos, y el talento de cada pueblo que salían a conquistar, le incorporaban todo su conocimiento, le aprendían todo rápido. ¿No? Europa siempre tuvo el talento de aprender. De hecho, Grecia, que está ahí en el Mediterráneo, en una de las puntas de Europa, que era donde se produjo el inicio de todas estas ideas de ciencia, era un lugar que se vinculaba con todo el resto del mundo, con el África, con la India, con los noreuropeos. Era un lugar que aprendía, ¿no? Que tomaba conocimiento de todos lados y de todo ese conocimiento produce esta propuesta que es la ciencia, ¿no? Esta idea de la ciencia va cambiando a través del tiempo. Es muy importante la figura del señor que se llama René Descartes. Ese no es muy viejo, está bastante bien explicado en el libro de Betty Bruce, que se lo mandé, y también en el de Fritz Capra, ¿no? Este capítulo sobre la ciencia, también en el de Chalmers, que dice que es esa cosa llamada ciencia, que hay un punto en la historia nuestra que dice, che, pero ¿cómo es esto de la ciencia? Nosotros, está bien, podemos predecir la conducta de los siervos. ¿Y cómo es esto de Dios? ¿Y cómo es esto de los sentimientos? ¿Los sentimientos y Dios se los puede predecir? ¿Quién se va a especializar en la fe y en las emociones? ¿Puede esta misma forma de pensar y de predecir la conducta de los siervos, la conducta del virus, la conducta del oro cuando se derrite, del agua cuando se evapora, del petróleo cuando le producís fuego, hace combustión, guarda esa combustión en algo cerrado y eso manda para arriba un émbolo que hace el movimiento, que es el motor a combustión, que nos produjo la movilidad del auto, el tren, el avión y todos los demás. Bueno, esa predicción que hacemos en la materia también va para las cosas espirituales, para lo intangible, y ahí donde dice Descartes con su discurso del método, que se lo aprendió muy fuerte, dice, no, para, esto es un quilombo, hermano. Una cosa es lo material y otra cosa es lo inmaterial. Una cosa es lo que podés tocar, como por ejemplo el ciervo, como por ejemplo una pared, como por ejemplo un auto, un cuerpo humano, y otra cosa son los sentimientos, los pensamientos y la fe. Eso nadie lo puede tocar. Eso es subjetivo. Cada persona tiene su idea, cada persona tiene su sentimiento, cada persona tiene su fe. Cada persona tiene su verdad. Pero que el virus no depende de lo que yo piense o de lo que cada uno de ustedes piense. Ese virus es un pedazo de ADN que está activo y que es lo que es sin importar lo que cada uno de nosotros piense de él. Entonces, ¿qué hace Descartes en ese momento? Dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dividir la ciencia en dos ramas. Una sencilla que es para lo que se puede tocar y lo que se puede medir y lo que se puede cuantificar, que le puede poner un número para poder entender esto que le decía, el comportamiento. Cada 24 horas los ciervos vienen al agua.
cada 365 días cambia, ha dado una rotación la Tierra, cada tanto tiempo cambia el clima, cada tantos meses que sale una fruta, crece una planta, tiene una aparición un animal. Todas son predicciones matemáticas para poder prepararnos antes, ¿no? Entonces, ¿qué dice en ese momento? ¿Sabe qué? La parte material lo maneja la ciencia, la parte inmaterial para la religión. Entonces, la ciencia no se ocupa, hace unos cientos de años, de todo lo que sea el pensamiento, el sentimiento, la conducta humana, la fe, el amor, todo eso era cosa de cura. Y la ciencia solo se dedicaba a lo tangible, a lo que se puede tocar y ver, aunque sea que se pueda ver con un microscopio o con un macroscopio, ¿no? Con un telescopio. Si yo lo puedo ver, existe. Si lo puedo tocar o cuantificar, existe. Como un pensamiento no se lo ve, ¿dónde ve el pensamiento? Como la fe no se la puede ver, como el amor no se lo puede ver, ahí hace Descartes una división en la ciencia occidental, o sea, este talento del ser humano de relacionarse con el entorno, recordarlo, reflexionarlo, predecirlo y enseñarlo, guardarlo y enseñarlo, lo empieza a ordenar de acuerdo al gusto de esta cultura occidental. Y ahí se le ocurre dividir en dos. Otras culturas no tienen dividida la realidad en pedacitos, como tiene la ciencia occidental, esto que les decía, el que arregla el freno, el que arregla el amortiguador, el médico del riñón, el médico de los ojos, el médico de los dientes, no un médico para todo, con que tiene, no sea, un especialista en auto con distintos mecánicos, no hay un mecánico para cada cosa. Entonces la ciencia se divide en áreas y solo se especializa por un tiempo en lo que puede tocar. Por eso la ciencia es, no la podés cuantificar, la podés predecir con exactitud. A eso se le llama el orden y la sistematización de la ciencia y se le llama objetividad cuando todas las personas en distintos momentos, en distintos lugares, llegan a la misma conclusión. Por ejemplo, que una cosa, no sé, que una piedra te va a quebrar la cabeza de 1 kilo, y bueno, yo me pego con una piedra de 1 kilo con una fuerza de 10, no sé qué, ahora dentro de 100 años, hace 100 años, en cualquier cultura, esa piedra va a golpear igual. O lo puedo hacer más sencillo. Yo agarro y pateo esta silla que tengo al lado. Entonces digo, bueno, la silla pesa 4 kilos, lo pateo con una fuerza de 20 kilos, la silla se mueve 10 centímetros. Bárbaro, hay una acción física, muevo mi pata, hay una reacción física del movimiento de mi pata a una silla de 3 kilos que se desplaza a unos... Eso mismo con la silla, lo hacía hace 1000 años y se desplazaba lo mismo. Lo voy a hacer dentro de 1000 años, se va a desplazar lo mismo. Lo hace un chino, se va a desplazar lo mismo. Lo hago yo, un hindú, va a tener el mismo desplazamiento. Porque eso es objetivo. Ante distinto observador, ante distinto momento de la realidad, la conducta de la materia es predecible y es exactamente igual. Siempre las sillas de 3 kilos que son pateadas con una fuerza de 10 se van a desplazar 5 centímetros. Fíjense en toda predicción matemática. Entonces hay todo un área de la ciencia que es totalmente cuantitativa y se dedica a lo tangible. Y lo que no sea tangible e cuantitativo no cree que sea ciencia. Ese es el caso de Bunge, ¿no? Ahí le he dado de Mario Bunge, un epistemólogo argentino, creo que ya se ha muerto hace poco, que en Estados Unidos, que él decía, por ejemplo, la teología, que estudia cómo explicamos a Dios, la filosofía, la antropología, que estudia la conducta de los humanos de otra cultura, la sociología, que estudia la cultura occidental, todo eso son cuentos, dice, eso es mentira, eso no es ciencia. La única ciencia es la que estudia lo tangible. Entonces, hay mucha gente que cree que la ciencia solo puede avanzar sobre las cosas cuantitativas y tangibles. Bueno, esa idea de Descartes ya está siendo cuestionada, hay gente que la sostiene. Chalmers, que es otro que le di que tiene una posición intermedia, acepta que
tiene razón Bunge, para las cosas tangibles, pero también podemos usar esta capacidad humana de ver, observar, recordar, predecir en la conducta humana, en la forma de pensar y de sentir de los seres humanos, en el amor, en la fe. De hecho, el siglo pasado, en el 1900, fines del 800, principio del 900, de usar este método para conocer la realidad, para conocer el propio varero, pues la propia cabeza, ¿no? Los propios pires, el propio inconsciente, ¿no? Lo que nos pasa en la cabeza que nosotros no nos damos cuenta ni podemos manejar. Entonces la ciencia Descartes la separa en material e inmaterial y dice, este para la ciencia, este para la oscura. Las cosas estamos pudiendo cuantificar, por ejemplo, el pensamiento. Ya sabemos que el pensamiento es una energía, es una descarga eléctrica, y ya podemos cuantificar y medir los pensamientos. O sea, podemos usar la ciencia clásica y tradicional para un pensamiento que antes era intangible, pero ahora, si bien no lo podemos tocar, sí lo podemos medir. Entonces, los que son de ciencia dura hace solo ciencia cuantitativa. El conducta humana, como por ejemplo yo que soy antropólogo, estudio ciencias blandas y para mí también es ciencia analizar mi propia forma de ser, de pensar, de sentir, analizar la forma de ser de ustedes, la conducta de las mujeres, la conducta de los hombres, las conductas de todos los géneros, la conducta de la cultura andina, la conducta de la cultura china. Somos analistas de forma de conducirse de los seres humanos. Conducirse es la forma de pensar, la forma de hablar y la forma de hacer, ¿no? Es mirar, pensar, hablar y hacer, ¿no? La energía entra por acá, pasa por acá, sale por acá y se convierte en cuerpo. Y eso cuando es compartido por varios es lo que llamamos los antropólogos cultura. Hoy la ciencia mezcla, permite lo cualitativo y lo cuantitativo. En la parte de metodología de la investigación, yo le voy a dar un libro que es un clásico que se llama Sampieri y Collado, algo cuantificable si va a investigar conducta humana. Uno es más cuantitativo y otro es cualitativo. Igual ya se usan algunas herramientas cuantitativas a nivel cualitativa. Entonces, ya para avanzar a la próxima parte, porque ya además se me está yendo el tiempo, la ciencia viene de la capacidad extraordinaria que tenemos esta versión de lo humano, de ver, recordar, guardar eso en la memoria y después que ha pasado, seguir con la realidad dentro de la cabeza y seguirla pensando. A nosotros nos pasa eso todos los días. Vemos algo, ya ha pasado. Y mierda, la cabeza sigue con esa idea dentro. Che, por ejemplo, ustedes ven un, no sé, voy a decir un ejemplo asqueroso, ¿no? Ven un asesinato, bueno, es parte de su trabajo. Claro, ustedes ven cuando produce la muerte. Ven la realidad del cerebro. ¿Y qué hace? Jung lo guarda acá adentro. Después a la noche, después que ya pasó la muerte, ya el muerto está muerto, el asesino está preso, sin embargo el cerebro sigue recordando, vuelve la imagen y vuelve la imagen. Y cuando vuelve uno se lo cuenta a la gente que dice, vos sabés que esta mañana he visto un asesinato y ha pasado esto. ¿Y qué es eso que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es la realidad, al verla, la metemos dentro del cerebro y ahí la seguimos reflexionando. Y la vamos pensando, y la vamos pensando. Y estamos pensando sobre lo que está pasando, ¿no? Estamos pensando sobre lo que ha pasado. Esa capacidad humana de guardar memoria de la realidad, meterla dentro, reflexionarla, y al reflexionarla poder predecir, che, puede ser que mañana vuelva a matar al mismo tipo porque mata de tal tipo a tal tipo de persona a tal hora. Entonces, yo puedo predecir lo que va a pasar. Eso lo tenemos todos los humanos. Lo de esta cultura, a ese talento humano, le hemos metido la matemática y le hemos metido ciertos requisitos para esa reflexión que tenemos dentro de nuestra cabeza tenga validez para poder enseñársela a otro humano. Porque ¿qué pasa? Ya estamos tan avanzados los humanos en esto de la ciencia que nuestro hijo no tiene que empezar de cero. Empiezan de donde ha terminado el anterior. O sea, yo llego hasta acá con mucho esfuerzo y aprendo cosas. El que viene ya aprende de mí. O sea, su cero es mi máximo. Y así avanza la ciencia.
Yo llego hasta aquí, que es mi techo, el que viene, mi techo lo usa de piso para seguir creciendo. Aprende lo ya producido, el ya generado, y desde ahí construye. Entonces, pero ¿cuál es el riesgo? Y si te mando un moco en este piso que va a empezar el otro, ese error puede construir errores más graves. Entonces nos hemos hecho muy exigentes para saber qué conocimiento vamos a aceptar como válido. Y ahí es que la etimología dice, miren, el conocimiento científico de nuestra cultura, para que le demos validez, tiene que tener 5 características. Ahora se las doy a las características. Me tranco el PowerPoint. ¿Están viendo, no? Sí. Bueno, las 5 características que tiene el pensamiento científico son esas. Primero, la racionalidad, la voy explicando a cada una de las 5. El conocimiento científico occidental, para que le demos bolilla, tiene que ser racional. Tiene que ser exacto. Tiene que estar sistematizado. Tiene que ser falible y tiene que ser verificable, ¿no? Hay algunos que le llaman res faber. Racionalidad, la R, exactitud, la E, sistematicidad, la S, falibilidad, fa, y ver, ¿no? Entonces, bueno, yo a mí se me ha ocurrido para poder explicarle cuando un conocimiento cumple estas 5 propiedades para ser validado como científico. ¿Qué significa científico? Que tiene valor, se lo podemos enseñar a los demás, le decimos, métele por ahí que no te va a equivocar porque ya probé. Bueno, nosotros podemos hacer, por ejemplo, yo le pongo acá ejemplo de 2 preguntas sencillas. Por ir a un lugar y pedimos una dirección. A ver, quiero ir a tal lado y quiero llegar a tal lado. ¿No? Bueno, me voy a Salta y quiero llegar a tal museo. ¿Cómo hago para llegar ahí? O puedo usar la pregunta, ¿qué cura el coronavirus? ¿Cómo qué es lo que cura? Bueno, la respuesta, preguntas, tienen que tener 5 características. La primera característica es que sea racional. O sea que cuando me explican la cura del coronavirus o cuando me explican cómo llegar al museo en Salta, donde yo quiero ir, yo lo tengo que entender. Tiene que tener una forma de contármelo, 2 tipos de racionalidades, ya se la voy a explicar, que la tengo que entender. Después tiene que ser exacto. Miren esto del clorhidrato, que andaban diciendo que curaba. Claro, se murió un niño por tomar de más. ¡Epa! Ah, bueno, mirá, poner clorhidrato en no sé qué, este químico que parece que curaba, hay gente que le vio racionalidad a eso y lo creyó y lo entendió. Me parece que es verdad. Le clavó más de mal y lo mató. De hecho, hay muchos estudios científicos que ese químico vos tomás de más y te puede matar. Bueno, entonces, no solo que te tiene que convencer racionalmente, sino que ese conocimiento tiene que tener un nivel de exactitud. En el caso de la dirección, es muy sencillo. Si no te dice, bueno, ¿para dónde? Si usted va para allá, va a encontrar el museo, porque el museo está contra el cerro. Ah, me explicó, lo entiendo, me suena, es racional, pero no me ha dicho las cuadras exactas. Entonces me puedo pasar la vida buscando el museo o voy a tener que volver a preguntar. Ese conocimiento que me dijo, vaya para allá que lo va a encontrar, no me sirvió. Ese conocimiento que dijo, toma no me acuerdo cómo se llama, dióxido de cloro, tampoco me sirvió porque no me dijo exactamente, ¿no? Después viene ese conocimiento que tiene que ser sistemático, tiene que estar ordenado. ¿Por qué? Por lo mismo, cuando uno toma un remedio le dicen,
tome este remedio después de almuerzo cada 8 horas, tómelo de esta manera, hágalo de esta manera. En el caso de la búsqueda de la dirección del museo en Salta, decirle, bueno, mire, llegue hasta la plaza, doble a la derecha, siga 4 cuadras, después vaya hacia el norte 6 cuadras, te van dando las órdenes y el proceso para poder ir aplicando ese conocimiento, tanto para ponerte la vacuna o lo que sea, o para llegar a la dirección. La sistematicidad es el orden que le damos al conocimiento adentro que vamos a transferir para que le sirva a los demás. Porque sería absurdo que yo les diga, usted para ir al museo lo primero que tiene que hacer es volverse a Jujuy. No, para, tenéis que hay un orden. Primero vas para allá al norte, después doblar a la derecha. No podéis ir a la derecha primero, después al doblar norte. El orden del conocimiento, si no es preciso, hace que no sirva. Después ese conocimiento, una de las características del conocimiento científico occidental, es que puede haber uno mejor, che. Puede ser, no, este tipo te explicó bien el camino. Y llega, pero tarda mucho. O pueden descubrir una vacuna, por ejemplo, una de las vacunas que están experimentando, sobre todo la europea y la norteamericana, en base a modificar el ADN, se meten dentro del ADN. Y en una de esas encuentran la vacuna, pero resulta que te cura del coronavirus, pero te sale una oreja en la frente. Ah, buenísimo. Está con coronavirus, ¿cómo es? Inmune, curado, pero te sale una oreja en la frente. Y bueno, por ahí hay un mejor camino, la vacuna de los rusos, que no se mete en el ADN, que también cura, ¿no? Que también cura, pero cura de mejor manera. Entonces la ciencia también tiene que permitirse dudar del conocimiento, aunque le sirva. ¿Por qué? Porque puede haber uno mejor. En lo del coronavirus es clarísimo. Fíjense, en esta vacuna que han hecho ahí en Oxford, la AstraZeneca, han descubierto que produce efectos secundarios neurológicos. Decían, mierda, che, te cura el bicho ¿no? Como dicen, el virus. Pero bueno, te vuelve loco. Bueno, es un camino, funciona, pero mejor sigamos buscando, ¿eh? La ciencia tiene que permitirse buscar siempre. Aunque funcione ese conocimiento, siempre creemos que podemos encontrar un conocimiento mejor. Eso se le llama la falibilidad de la ciencia. Si bien es verdad, porque te cura el coronavirus, te lleva hasta el museo, en una de esas hay una mejor cura, che. Y por ahí ni siquiera cura. Descubrimos que podemos prevenirlo antes que curarlo. Si comes ajo todos los días, no te entra el coronavirus, no necesitas poner la vacuna. Entonces el conocimiento tiene que ser falible. Y por último, tenés que verificar, tenés que poder verificar que ese conocimiento es real. ¿Y cómo uno verifica? Experimentando. ¿Cómo hace uno? Y bueno, se va caminando, ¿no? hasta el museo y dice, che, vos sabés que yo seguí las indicaciones, y es verdad esta indicación. Che, vos sabés que yo me puse la vacuna esta de, no sé, de los rusos, y es verdad, me ha curado del coronavirus, ¿no? Tenés que poder verificar los resultados del conocimiento que vos has incluido, ya sea la vacuna del coronavirus o llegar al museo de Salta, que vos decís, bueno, yo con el GPS puedo verificar que este es el camino más cercano. Es una herramienta que me permite verificar si el conocimiento que me está dando, el que me da la indicación está bien. O lo que se está haciendo ahora con las vacunas, fase 1 lo probemos con poquito, fase 2 lo probemos con más, fase 3 lo probemos con miles, a la vez que le damos un placebo, o sea, a uno le damos y a otro no le damos, y ninguno sabe cuál es verdad, para que no se hagan la cabeza ni para bien ni para mal, en qué etapa estamos hoy de la vacuna del COVID, estamos experimentando. Se la estamos enchufando, se la están enchufando a seres humanos y viendo a ver qué pasa, ¿no? Y en grandes cantidades para ver si tienen cuán falible es, ¿no? Esa es la palabra científica. Voy explicándole ahora a cada uno, ¿no? En la racionalidad hay dos tipos de objetividad, ¿no? Bueno, acá hay un debate, ¿no? Sobre la objetividad y la subjetividad, ¿no? A este vasito que está ahí, es la resolución que yo hago a este debate,
¿no? Sobre lo objetivo y lo subjetivo. Es un vasito de Fernet con coca. En realidad el vaso es de cerveza, pero adentro tiene Fernet con coca, ¿no? Hay gente que dice, ¿qué es lo objetivo? Lo objetivo es que lo que puedo tocar. O sea, una silla es objetiva. Chao, una silla es una silla. ¿Por qué? Porque la puedo tocar ahí y porque, bueno, está clarito. Es una silla, no hay ninguna duda, está fuera de mí y es claro, porque todo la ven. Y eso es objetivo. Cuando la silla existe independiente del observador, esté yo o no, la silla sigue estando ahí. O que el sol va a salir cuando yo exista. El día que todos nosotros nos muramos, ¿el sol va a salir? ¿O ya no va a salir más? No, no nos da bola. El sol sigue independiente de lo que nosotros sientamos o pensemos. Y a eso se ha dado a llamar la objetividad. La realidad, el entorno que sucede independiente de lo que nosotros sintamos y pensamos respecto de él. Entonces, uno dice que hay algo afuera que es independiente del observador. Los positivos extremos dicen sí. La ciencia solo sirve cuando es objetiva. Y siempre hay algo objetivo. O sea que hay algo que pasa que no depende de uno. Y uno en la día a día lo dice. Le dice, che, no, séte más objetivo, papá, vos estás metiendo mucho tu sentimiento. Aquí es lo que ha pasado esto. No, séte más objetivo. Mirá, qué divino mi auto. No, séte más objetivo. Está hecho pelota tu auto. A vos lo querés. Pero objetivamente está roto el auto. Siempre jugamos con la idea del objetivo y lo subjetivo. Entendiendo lo objetivo, aquello que está fuera del humano, no es pensamiento, no es sentimiento, y que es igual para todos. Claro, hay gente que cree que existe la objetividad perfecto, pero hay algo que dice, che, siempre el objeto, la pared, la silla, el sol, la luna, la tierra, es mirada por un sujeto. O sea, hay un sujeto que observa siempre el objeto. Si todos los sujetos humanos desaparecemos, ¿va a haber ciencia? No. ¿Va a existir la objetividad? Y no, pues si ya no va a haber humano, va a seguir la vida. Todo este cuento de la epistemología, la metodología, si no estamos nosotros, ¿quién lo va a usar? O sea, si no hay sujeto, no hay objeto. Si no hay subjetividad, no hay objetividad. Miércoles, ya ahí empezaron. Los que la tenían claro con la objetividad, a dudar un poquito. Decir, che, para. Es verdad que existe la objetividad, pero existe la objetividad porque los sujetos la creamos. Nosotros como sujeto vemos lo objetivo ahí. Y empieza la idea también de que no, la realidad también es subjetiva. ¿Cómo es subjetiva? Por ejemplo, todas las personas, ahora hay elecciones en Estados Unidos. Trump hace una campaña muy buena y todas las personas creen que Trump es bueno, o el 90%. Entonces, objetivo que Trump es bueno, si el 90% de las personas cree que Trump es bueno, hay objetividad cuando todos creemos lo mismo. Se lo puedo llevar a un debate más complejo. ¿Dios existe? ¿Podemos decir que la existencia de Dios es algo objetivo? ¿Lo puedo tocar? ¿Lo puedo mensurar? ¿Todos vemos el mismo Dios? ¿Hay un Dios ahí afuera que es independiente del observador? ¿O hay un Dios para cada cultura? ¿Cómo es esto? Ahora, ¿Dios existe? Bueno, ¿qué te diría alguien que estudia teología? Mira, de cada 100 seres humanos, 99 creen en Dios. Entonces es verdad que Dios existe, porque cuando todos creemos en algo, tiende a pensarse como objetivo. Por ejemplo, tal político es un inútil, te lo instalan los medios, te lo instalan, o es choro, o es vago, no sé qué. Y ya nos hacen creer a todos que pasa eso. Como todos creemos lo mismo, se convierte en objetivo. No, yo te doy la posta, tal es chora, tal es choro. ¿Y de dónde lo saca? Me han contado, pero a ese le han contado también. Y todos piensan igual, ¿eh? Todos piensan igual. Por eso, es chora, es maleante, inútil, no sé, o es maravilloso, es inteligente, capaz. Y vos decís, pero ¿cuál es la objetividad? ¿Que todos creemos lo mismo? Sí. De hecho, hoy día
Uno dice, ah, qué horror, Hitler mató gente, los judíos. Bueno, Hitler ganó las elecciones con un porcentaje altísimo de electorado y ha sido uno de los líderes de la humanidad más querido y más votado por su pueblo. O sea, objetivamente era el mejor líder, porque todos los alemanes del 1940 objetivamente decían, ese es el mejor. Bueno, ahí hay un debate entre objetividad y subjetividad, siendo en una punta lo subjetivo y siendo en otra punta lo objetivo. ¿Qué es lo subjetivo? Lo que yo pienso, lo que yo siento. Esa es otra maravilla de los seres humanos. Hoy somos 7.400 millones de seres humanos. ¿Hay dos iguales? Por ahí hay dos físicamente iguales como dos gemelos. ¿Ha visto el mismo huevito de la mujer? Se tiene la misma información genética de los dos. No son dos óvulos con dos espermas, ni un óvulo con una esperma que se parte la mitad. Vos decís, genéticamente tienen que ser iguales. Ahora, la forma de ser, no hay dos gemelos iguales. La maravilla de los seres humanos, que hoy somos 7.400 millones, no sé cuántos miles de millones hemos sido ya y no hemos muerto, y todos somos diferentes, todos somos únicos, todos tenemos una parte nuestra que es única, que es totalmente subjetiva, que es singular. Bueno, se usa la palabra singular, unicidad, o sea, hay una parte que es totalmente subjetiva del ser humano y que es solo mía y nadie más piensa igual que yo. Y uno se va haciendo más viejo y se va dando cuenta, puta, la verdad es que esto yo nomás lo pienso. Esas cosas que uno solo lo piensa es lo más subjetivo, ¿no? La cosa única. Pero después todos tenemos cosas en común. Por ejemplo, hacen del auto, todos usamos los autos, la medicina, el conocimiento, la pedagogía, la comida, la elaboración de comida, básicamente comer, curarnos. Ahí hay cosas objetivas. Entonces, conviven nuestra forma de ver la realidad, de relacionarnos, vuelvo a repetir, con el entorno, con los demás seres humanos y con uno mismo, con subjetividad y objetividad a la vez. Yo sigo un autor que se llama Bourdieu que dice, la objetividad y la subjetividad conviven siempre. Siempre hay algo de subjetivo y siempre hay algo de objetivo. ¿Cuánto hay de cada uno es lo que hay que tratar de ver? Entonces, de mi perspectiva epistemológica, los seres humanos somos Fernet con coca. Siempre tenemos algo de objetivo, o sea, vemos el entorno con algo objetivo. Che, esa silla es una silla. Pero siempre hay algo de subjetivo. Lo que para mí significa esa silla, solo para mí significa, porque era la silla de mi abuelito. Para el señor de al lado, para mi vecino, la silla de mi abuelito que ve, una silla igual que vos. Compartimos conocimiento objetivo. Para los dos es silla, sin ninguna duda. Ahora, ¿yo le doy el mismo valor a la silla igual que mi vecino? No. Porque era la de mi abuelito. Y yo soy el único nieto de mi abuelito. Nadie más puede sentir lo que yo siento. Porque soy el único que le he visto a mi abuelito sentado en esa silla. En la realidad conviven la objetividad y la subjetividad desde mi perspectiva. Van a leerlo a Bunge y Bunge es solo la objetividad. Chalmers habla de la convivencia y Capra, todavía te complica más el cerebro, te dice están mezcladas la objetividad y la subjetividad en permanente dinamismo y relación entre ellas como el yin y el yang. ¿Han visto estos dibujitos que tienen los asiáticos para describir la vida, ¿no? Una gotita negra, una gotita blanca, entre ambas forman un círculo, en la parte más gorda de lo negro, de la gota negra hay una gota blanca y en la parte más gorda de la gota blanca hay una gota negra. La diferencia hacia el todo, y en la objetividad existe subjetividad, siendo lo negro lo subjetivo, y en la objetividad existe subjetividad, siendo lo blanco lo objetivo y el puntito negro lo subjetivo, ¿no? Yo soy de esa idea que siempre hay subjetividad y siempre hay objetividad. Siempre hay parte de lo que vemos de la realidad de los demás seres humanos y de mí mismo que es una opinión única. Y otra que la podemos compartir con los demás porque también es objetivo para los demás. También llegan a la misma conclusión los demás, ¿no? Yo lo cito mucho a Einstein, esto de que la ciencia es objetiva y siempre es buena, ¿no? Esa idea de que todo lo que produce la razón
es objetivo y es bueno, porque lo produce la razón y lo describe, se pierde esa idea a mediados del siglo pasado con la bomba atómica, ¿no? Einstein descubre cómo manejar la energía que está guardada dentro del átomo, ¿no? Su famosa E igual a m por c al cuadrado, ¿no? Cuánta energía está guardada dentro de la materia para poder conocer más el entorno, en este caso la materia que está guardada dentro de la energía que está guardada dentro de la materia, que es más radiactiva como el plutonio, ¿no? Que es un mineral. Pero ¿qué pasó con eso? Con eso hemos matado gente. Y hoy tenemos armas para destruir más de 100 veces el mundo, según Naciones Unidas. O sea, somos una especie que hemos desarrollado, gracias a la ciencia objetiva, armamento para destruir nuestro propio planeta decenas de veces. La objetividad es buena, es mala, sirve. Heisenberg, Oppenheimer, que trabajó junto con Einstein para producir la bomba atómica, él después se deprimió mucho. Él dice, mira, hemos demostrado que con la bomba atómica la objetividad puede ser no neutra. Si objetivamente descubrimos que cuando parte un átomo libera energía y esa energía destruye la materia, ¿no? La reacción en cadena de la bomba atómica. Ahora, ¿podemos usarla para matar gente o podemos usarla para curar gente? O sea, lo objetivo no siempre es bueno, lo que es considerado objetivo. Por ejemplo, el lanzamiento de la bomba atómica en Estados Unidos fue compartido objetivamente por todo lo que conducían en la guerra. Vayan a preguntarle a los de Nagasaki y de Hiroshima, que aún siguen naciendo deformes por la radioactividad, si esa objetividad era neutral y real, ¿no? Entonces ya la idea de que la ciencia y el conocimiento es objetivo y es neutro, ya la duda mucho la ciencia. ¿Por qué? Porque hemos producido conocimiento objetivo y neutro que terminó matando a los demás seres humanos. Les puedo decir cosas más complicadas. Se entiende que el ser humano está prosperando, está mejorando, es objetivo que los seres humanos somos cada vez más y vivimos cada vez mejor. ¿Será? Con lo que vamos descubriendo del daño al medio ambiente, el riesgo que estamos corriendo nosotros y los demás seres vivos, con nuestra idea de ciencia y el perjuicio al medio ambiente, ¿será verdad? Miren, el otro día veía un documental en África que querían convertirle en agrícola. ¿Y cuál era el problema para convertirle en agrícola? Van los científicos, hacen una investigación y dicen, el suelo está muy duro. ¿Por qué está muy duro? Porque está pisoteado por animales muy pesados, los rinocerontes y los elefantes. Y durante varias décadas se pagó a gente para que maten animales, para que no pisoten el suelo, porque era objetivo que el suelo se apisonaba, se chancaba por estos animales y después no se podía cultivar. Sí era objetivo, pero por ejemplo, una variante del rinoceronte ya ha desaparecido. Hay muy poco elefante y rinoceronte en el mundo. ¿Lo objetivo es siempre bueno? ¿Lo objetivo es neutral? ¿Lo objetivo solo va para adelante? No, no siempre. Entonces la objetividad es la otra punta de la subjetividad. Es cuando algo sucede independiente de quien lo observa. Lo subjetivo es lo único, lo propio, lo particular de cada uno de los observadores. Y uno dice, si te va la subjetividad no es ciencia, si te va la objetividad sí es ciencia. ¿Qué decimos muchos que estudiamos esto y nos dedicamos a esto? No, siempre hay un sujeto haciendo ciencia. Siempre hay un comisario, una comisaria investigando el crimen, el delito, la conducta de la gente, para poder predecir, para poder dar más seguridad a la sociedad. Pero no es una persona neutral. Siempre hay un ser humano con intenciones, con deseos, con miedo, con alegría, con objetivos personales, produciendo ese conocimiento. Por eso yo personalmente, cuando dirijo las tesis o meto en proceso de investigación, le digo, describí tu subjetividad, quién sos, qué querés y qué es lo que vos pensás. Y después busquemos el objetivo, porque ya sabemos que es un sujeto
con su subjetividad, su única forma de pensar, tratando de describir la realidad externa que es objetiva o que es un poco objetiva hacia todo, ¿no? La objetividad y la subjetividad es eso. Cuando hay una realidad que es independiente del observador. Esto que les decía, la ley de la gravedad es objetiva. ¿Por qué? Porque esté donde esté, vos tirás una bolilla, ¿no? Un acero, un terón, como decíamos, una tera, vos la tirás desde 1 metro, cae a la misma velocidad al piso, o es atraída por la gravedad a la misma velocidad del piso, en casi todos lados de la Tierra, hace 1000 años, dentro de 1000 años. Ahí hay una cosa objetiva que no depende del observador, no depende de lo que yo siento y pienso. Pero siempre hay un ser humano sintiendo y pensando, y la ciencia es una creación del ser humano. O sea, siempre hay algo subjetivo. Hay que tratar de buscar la objetividad sabiendo que convive con la subjetividad, con la unicidad. ¿Y qué es la objetividad? Es cuando algo es lo mismo o parecido para distintos observadores en distintas épocas, como la ley de la gravedad. Eso es completamente objetivo, ¿no? Van a ver si ven Capra o sobre todo la película qué es lo que sabemos, qué cosas sabemos, no me acuerdo cómo era What the Big We Know, en inglés, no me acuerdo cómo era en castellano, duda de esa subjetividad, ¿no? Entonces, la primera parte de la ciencia, que el conocimiento tiene que ser racional, es que tenga un alto grado de objetividad, o sea, que tenga Fernet con coca, pero que tenga objetividad. O sea, a mí me parece que el coronavirus lo cura, cómese los mocos. Che, eso es objetivo. ¿Qué significa objetivo? Todo lo que se come los mocos se curan de coronavirus. Ah, para. No. Eso no es objetivo, es subjetivo. A mí me parece que si yo me como mi moco, me voy a comer de cura del coronavirus. Eso es puramente subjetivo. Puramente subjetivo. ¿Cuándo es objetivo? Cuando todo lo que se come en los mocos se curan del coronavirus. Es cuando lo que sucede no depende totalmente del observador. Es un hecho objetivo en sí mismo. Si ustedes se ponen a ver, en el día a día usamos mucho esta idea de la objetividad y la subjetividad. Séte más objetivo, pues, no seas tan subjetivo. Ve cómo hacer, porque está está muy metido. Vos estás muy cerca de la cosa, le pone mucha emoción. No estás viendo las cosas con claridad. ¿Qué es con claridad? Lo que yo siento, no lo que sucede. La objetividad es eso. Lo que existe independiente de uno. La subjetividad es cómo uno lo ve, cómo uno lo siente, cómo uno lo percibe. Como en la realidad, un Fernet con coca. Siempre hay un sujeto que percibe la realidad y siempre hay algo de la realidad que es independiente del observador. Como por ejemplo, ¿va a salir el sol mañana o va a salir si yo estoy de buen humor? No, no me da bola, es objetivo que va a salir mañana. Sí, independiente del pensamiento y del sentimiento de cada uno de los seres humanos de este mundo. Pero ahora, si mañana va a ser un buen día o un mal día, o es un día para ayudar o es un día para matar, sí depende de la subjetividad. ¿Qué hacemos con el dato de la realidad, de lo externo? Cuando nosotros decimos lo externo, acuérdense en que decimos todo lo que nos rodea, el universo para arriba, todo lo que nos rodea chiquitito, la física cuántica, ¿no? Lo subatómico, lo que podemos tocar, el otro ser humano, y también la ciencia ha incluido uno mismo con un objeto de estudio, la psicología, la filosofía, ¿no? La primera característica del conocimiento es que tiene que tener objetividad. Tiene que tener racionalidad estricta, así lo llama la epistemología. ¿Qué significa? Y que lo puedo justificar, pues. Vuelvo. Bueno, le he hecho un ejemplo medio ridículo. Si usted se come los mocos a las 6 de la mañana todos los días, se va a curar del coronavirus. A ver, pues justifícame. ¿Por qué? La racionalidad estricta es la capacidad de responder a la pregunta ¿por qué? Es una operación mental, ¿no?, que nos permite llegar a la conclusión de lo que nos están diciendo tiene lógica, pero es cuestionable.
Sí, bueno, che, a ver, yo postulo objetivamente que el comete los mocos te cura el coronavirus. Dice, che, ¿cuál es la objetividad de lo tuyo? ¿Ha curado a montones, te ha curado a vos nomás? ¿Es tu percepción o los mocos curan a todos sin depender de lo que piense cada persona? Le hace un análisis de objetividad. Ponele que objetivo, che, mira, todo lo que se comen los mocos se curan del coronavirus. Hemos encontrado la cura. Y objetivo, no depende de uno o del otro. La realidad de te comes los mocos, te cura, sin importar qué opine el de al lado. O sin importar qué opino yo. La segunda pregunta es, ¿por qué, che? ¿Se puede justificar? Si vos sabés que el coronavirus se pega en el moco, y si vos te lo comes, estoy inventando, ¿no? Te genera anticuerpo, y esos anticuerpos lo mata al virus. Puedo explicar con el conocimiento que tengo en el momento de la pregunta, porque el conocimiento aumenta o cambia a través del tiempo, que lo justifique lógicamente. Que diga, ay, miércoles, che, tienes razón, esto de comerse los mocos, claro, porque vos te lo metes en la panza y ahí no entran los pulmones, y bueno, de golpe tengo un justificado, lógicamente, de por qué hay que comerse los mocos. Entonces, la primera parte del conocimiento, volviendo para atrás, que yo les decía, tiene que ser racional, la racionalidad tiene dos aspectos. Tiene que ser objetiva, desde mi perspectiva, siempre con subjetividad, Fernet con coca, y además la tiene que poder justificar. Tiene que poder responder a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿No? Tiene que poderse describir y explicar lógicamente de acuerdo al manejo del lenguaje y a la cantidad de conocimiento que maneje quien explique y quien escucha, ¿no? Eso también es variable, pero tiene que tener estas dos características. Bueno, les doy un ejemplo que no sea el coronavirus y que no sea pedir una dirección, no sé. Miren, acá lo que va a disminuir la adicción de los jóvenes a las drogas pesadas es el aumentar los polideportivos, que hagan más deporte. A ver, ¿eso es objetivo o te parece a vos nomás? No, a mí me parece, che, pero ¿sirve para todo Jujuy? ¿Sirve para toda la Argentina? ¿O te pasó a vos nomás en tu barrio y en el barrio de al lado no? O sea, no es objetivo en tu realidad y de tu percepción. Ahora, cuando querés hacer un polideportivo para disminuir la adicción en el barrio de al lado, aumentó la adicción porque en la cancha se juntan a drogarse. Entonces, bueno, la objetividad es que lo que vos estás planteando de conocimiento sea igual en distintas situaciones y para distintos observadores, lleguen a la misma conclusión. Y la racionalidad estricta es después que has demostrado que tiene algo de objetividad y algo de subjetividad. Bunge va a decir objetividad pura, Capra te va a decir un quilombo, papá es una sopa, el yin y el yang, es la objetividad y la subjetividad siempre mezclada, en una relación dinámica e intercomunicada. Bueno, hay que llegar, la segunda parte es más o menos objetivo, sí. ¿Y podés explicar por qué? Ah, no, la verdad que no puedo. Ese conocimiento no es científico. Entonces, la primera característica del conocimiento, que es la racionalidad, tiene dos puntos, objetividad y racionalidad estricta. La objetividad es esto que para distintos observadores en distintos momentos llega a la misma conclusión. La racionalidad estricta es que lo puede explicar, es lógica, ¿no? Vamos al otro. El segundo es la exactitud. La exactitud tiene que tener tres tipos de exactitud del conocimiento. Una exactitud matemática, una exactitud semántica, ¿no? Bueno, aquí yo le he seguido con el ejemplo, y bueno, una exactitud lógica. La exactitud matemática, ¿cuál es? Claro, ha visto que cuando vos vas al campo, pasa permanentemente en la puna y dice, bueno, quiero llegar a tal comunidad. Sí, por aquí, vaya. ¿Y dónde es lejos? Ahícito nomás. ¿Cómo ahícito? Sí, ahícito nomás. Claro, resulta que para el paisano el ahícito, para uno son 8 horas de caminata y se quiere morir. El conocimiento, para ser validado científicamente, tiene que tener un nivel de exactitud matemática. ¿Cuántas cuadras quedan?
¿Cuántos mocos me tengo que comer para curarme el coronavirus? ¿Cuántas vacunas me tengo que poner cada cuánto tiempo? ¿Cuánto dióxido de cloro debo de tomar y a qué hora y en qué momento del día? Tiene que tener una exactitud bastante matemática. ¿Esto qué significa? Que si el conocimiento no tiene esa capacidad de dar una precisión más o menos matemática, y es un conocimiento que todavía no se lo puede llegar a considerar como válido. La segunda exactitud es la semántica. Bueno, siempre tenemos problemas semánticos. ¿Qué se refiere semántico? Y todos creemos que cuando usamos una palabra, el que escucha te entiende lo mismo. Y estamos convencidos que lo que yo digo, el otro lo entiende igual. Hay montones de palabras, por ejemplo, progresar. ¿Es lo mismo progresar para la hija de Trump que para nuestros hijos? ¿Es lo mismo progresar o el desarrollo para un chino que para un árabe? Hay muchas palabras que dependen de quién las use o en qué contexto cambia el significado. La palabra desarrollo, por ejemplo, es polisémica. Por ejemplo, esto es mi opinión más subjetiva y bueno, ya compartimos mucho, por lo cual puede tener algo de objetividad. Para mí, Estados Unidos es un país subdesarrollado. ¿Por qué? Porque el que más consume droga, el que más consume alcohol, el que más consume pastillas para dormir, el que más nivel de suicidios tiene, el que más nivel de individualismo tiene, o sea, la gente no puede dormir, el que más cantidad de obesos tiene, es el país que más cantidad consume de quita angustia en botellita, ¿no? ¿Cómo es? Lo ansiolítico, el clonazepam y todas esas cosas. Entonces, para mí los jujeños somos mucho más desarrollados que los norteamericanos. ¿Será? ¿Qué es desarrollo? Hay una precisión semántica, hay que tener una exactitud semántica. Cuando usa una palabra, un concepto, uno tiene que decir claramente qué significa ese concepto. Porque por ahí el que te escucha piense que otra cosa. En el ejemplo de la ciencia, claro, ¿no le ha pasado que ha ido a ciudad que le dice, ¿para dónde queda la iglesia? 8 cuadros para arriba. Y vos me dices, ¿dónde arriba? Yo le doy acá en Jujuy, los jujeños sabemos perfectamente qué arriba y abajo. Cuando decís, che, ¿para dónde queda tal cosa? Queda para abajo. ¿Y cómo es para arriba, para abajo si tenemos cerro acá, norte allá, sur allá? O sea, hay un para arriba para el lado del oeste, para el lado de Alto Comedero, Cuyaya, Moreno. Hay un para arriba para el lado del este, para Los Perales, Alto La Viña. Hay un arriba para el lado del norte, La Quebrada. ¿Cuál es el arriba? Bueno, hay que tener precisión, exactitud conceptual, exactitud semántica. O sea, por eso es que en las tesis uno tiene que aclarar qué conceptos usa y qué significa cada concepto para que el que te lee entienda lo que estás diciendo. Entonces hay una exactitud matemática en el conocimiento y hay una exactitud semántica. Cuando usé las palabras, describí claramente qué es lo que está usando. Mucho de esta exactitud se aclara en el marco conceptual y marco teórico, que ya se lo voy a explicar cuando les dé el método. Y después tiene que haber una lógica que tenga coherencia. Claro, usando el ejemplo bueno, ¿dónde queda el museo en Salta? Claro, vos te encontrás que dice, mire, suba 2 cuadras y vuelva a bajar 2 cuadras. Bueno, pero eso no tiene lógica, compadre. O sea, me hace ir 2 cuadras para arriba, me hace volver 2 cuadras para acá. Ese conocimiento no es exacto, no es lógico, no es científico. Entonces, la exactitud se refiere a esa característica del conocimiento, que tiene que tener una exactitud matemática, que tiene que tener una exactitud en el uso de palabras que pueden tener distintos significados para distintas personas. Hay que tener una precisión, una exactitud conceptual. No tenemos que decir qué significa cada palabra que utilizamos, para no confundir a quien lee, ¿no? Para que le pueda servir el conocimiento. Y tiene que ser coherente el conocimiento. Vos no podés decir, suba 2 cuadros, baje 2 cuadras. O sea, vos no podés decir, la cura del coronavirus es comerse los mocos, pero los mocos también no curan el coronavirus. Es decir, compadre, ¿curan o no curan? No, a veces curan, a veces no, depende. La verdad que
puede ser que cure. Ah, bueno, jodeme, no estás haciendo exacto vos. No está siendo lógico. Tiene que ver un poquito con el principio anterior. ¿Se acuerdan que tenía que tener una lógica, responder a la pregunta de por qué? ¿No? La racionalidad estricta que se le llama en epistemología. Entonces el conocimiento tiene que ser racional y objetivo, tiene que ser exacto, tiene que tender a tener una exactitud matemática en el lenguaje y en la lógica, ¿no? En cómo vos lo proponés y lo expresás al conocimiento. La otra, la tercera, es la sistematicidad. El conocimiento tiene que estar organizado, tiene que estar adentro de sí y tiene que estar organizado de acuerdo a lo que te pide la gente para que lo pueda recibir. El ejemplo más claro de la organización es un ropero. Vos decís, bueno, a ver, yo tengo toda mi ropa tirada ahí en el piso, un quilombo, está todo mezclado. Yo le vengo y le pregunto, a ver, decime cuánta ropa tenés. Ah, tengo mucha. Bueno, sí, mucha. Decime cuánta ropa tenés. Bueno, ahí está, pues. Cara, un quilombo. No está ordenado, no está sistematizado. Ahora, ¿qué pasa si yo tuviera un roperito? ¿Qué es un ropero? Una estructura. Una estructura donde divido partes para ordenar la ropa. Y aquí pongo la media, aquí pongo la remera, aquí pongo los pullovers, aquí pongo los pantalones. Y cuando me preguntan, che, ¿cuánta ropa tenés para? Chingo, yo tengo 25 ropas. ¿Y cómo es que, y estás seguro que tenés? Sí, estoy seguro porque la tengo ordenada la ropa. Ahora, si yo vengo a alguien y veo ahí un montón de ropa, ¿cuánta ropa tenés? 25. Y vos ves ese quilombo, le crees y decís, mierda, ¿qué va? Ni sabe que tienen ese quilombo, tiene todo desordenado. Hacer un sistema, hacer una estructura, es como armar un roperito para ordenar la ropa, que nos resulta fácil buscarla y nos resulta fácil mostrarle la ropa a otra persona. Si yo vengo a una persona y le digo, mira, yo te voy a mostrar mi ropa, y le muestro toda mi ropa en el piso hecho un quilombo, y ese conocimiento no es científico. Eso que le estoy mostrando, que le digo, mira, esta es mi ropa, te estoy mostrando mis cosas. Y tengo 25, y vos decís, ¿en ese quilombo tenés 25 ropas? ¿Será? No, la verdad que no te creo. Ahora, si está todo el roperito ordenado, ya te creo, es sistemático ese conocimiento. Y además ese roperito, tal cual como está, el mismo que tienen todos los seres humanos del mundo, es la misma forma de ropero, o sea, esa estructura con la que yo ordene la realidad, que es mi ropa, la comparten todos, puedo comparar un ropero con el otro. La sistematicidad me permite ordenar la realidad, analizarla más rápido, mostrarle a los demás más fácil la realidad que yo quiero mostrar, mi ropa, y comparar mi conocimiento o mi ropero con el ropero del otro. Che, mira, mi ropero tiene más ropa, menos ropa, el tuyo está más vacío, el mío tiene el 70% lleno, el tuyo tiene el 80%, y así, ¿no? La sistematicidad es el orden que uno tiene para trabajar con el conocimiento. Y ese orden, además, ese roperito, hay que tratar de hacer que tenga la misma forma que el roperito de los demás para que puedan compararlos entre sí, para que sean roperitos comparables. En el caso de que esto que le daba diciendo, bueno, vamos a buscar este museo en Salta, claro, imagínate que vos vas y le decís, bueno, a ver, objetivo, no, sí, el museo queda hacia allá, 4 cuadras, ajá. El tipo no me ha dicho, a mí me parece que queda cerca o queda lejos, me ha dicho queda 14 cuadras de aquí. Haberle dicho, ¿por qué me dice usted esto? Porque el museo está de aquel lado, esta avenida, me ha parecido. Es exacto, me ha dicho exactamente la cantidad de cuadras, me ha aclarado qué es arriba y qué es abajo, ¿no? Ha tenido una exactitud en el manejo de los conceptos y ha sido bastante lógico. Mire, primero vaya a aquella avenida, después vaya para aquel costado, después vaya para allá. La sistematicidad es el orden con el que te presenta su conocimiento la persona. Claro, ¿qué pasa? A ver, ¿usted sabe dónde queda el museo? Sí, mire, bájese del auto, cámbiese la media,
maneje caminando 3 kilómetros hacia el centro de la Tierra, llega a la Luna, coma mayonesa, doble a la derecha y pregunte por don Gervasio, que él le va a decir dónde es el museo. ¿Cierto? ¿Qué me está diciendo este? Fíjense, a uno le pasa muchas veces que va a preguntarle a alguien, por ejemplo, un mecánico, che, ¿qué le pasa a mi auto? Lo hace el diagnóstico y te entra a explicar. Y es tal quilombo explicándote que si no te entiendo, hermano, tu conocimiento a mí no me resulta científico. ¿Por qué? Porque lo estás presentando desordenado. Lo tenés en la cabeza desordenado, lo estás presentando desordenado. Y además, lo que el mecánico este me dice, yo lo llevo a otro mecánico, ¿cómo puedo comparar los dos diagnósticos de los mecánicos? Si los dos tienen el mismo sistema, el mismo roperito, la misma manera de organizar la realidad, me sirve para comparar una cosa con el otro. El conocimiento científico, además de ser objetivo y racional, además de ser exacto, tiene que estar ordenado, tiene que tener un sistema, tiene que tener una estructura donde está todo relacionado, esto va acá, y esa estructura tiene que estar relacionada con el contexto. No se puede producir conocimiento, bueno, sí se puede, pero mejor se produce conocimiento con orden, con sistema. ¿No? El sistema es eso, organizar la realidad en partes que están vinculadas entre sí y con el contexto. Este vendría a ser el tercer filtro que le tenemos que pasar al conocimiento para que lo aceptemos como científico. Van a ver cuando ustedes empiecen a proponer sus estudios de sus casos, ¿no? sus proyectos de tesis, ahí se van a dar cuenta que, bueno, Camila, yo, todo lo que trabajemos en analizarle, bueno, ellas van a trabajar más, en analizarle sus proyectos, los vamos a pasar por estos 5 puntos. A ver, che, ¿es objetivo lo que vos me estás planteando? ¿Es exacto? ¿Tiene orden? ¿Tiene sistematicidad? Y lo vamos a ir ayudando para que la pregunta científica o el problema o la duda que ustedes quieran investigar, sí cumplan, o más o menos cumplan, estos 5 principios de la epistemología. Está muy desordenado, le falta sistematicidad a tu conocimiento. ¿Por qué no organiza esto? Está muy subjetivo, dale más objetividad. Le falta exactitud conceptual. No tiene lógica lo que me estás diciendo. Entonces, nosotros como docentes, ¿qué hacemos? El control de estos 3 principios en su trabajo de investigación. Vamos al 4º principio, yo a ver en qué hora estoy. Uy, ya se me está terminando la hora. El 4º principio, la falibilidad. Bueno, el conocimiento es imperfecto. Esto ya lo expliqué un poco, es que el conocimiento puede fallar. ¿Por qué? Porque, bueno, la verdad no surge, pero está bien, esto me cura el coronavirus, pero me produce muchos problemas y por ahí hay una mejor cura. Le creo, pero también lo cuestiono al conocimiento. Acepto creer que esta vacuna cura el coronavirus y dejo de investigar, no, porque puede haber otra cosa mejor. ¿No? Por ejemplo, Francis Bacon decía que la verdad surge del error que de la confusión. Por ejemplo, yo digo, el moco cura el coronavirus, investigo, no cura. Ah, bueno, por error ya descubrí que los mocos no curan el coronavirus. Ah, no, el perejil, hago la investigación, el perejil no cura el coronavirus. Ah, bueno, el error de creer que el perejil y el moco me lleva a la verdad, porque ya sé que no es el moco, sé que no es el perejil. La falibilidad es que el conocimiento, si bien lo aceptamos, también lo dudamos. Porque puede haber algo mejor que esto. Y el cerebro humano ha demostrado a través del tiempo que podemos lograr cosas mejores, ¿no? Y por último, es la verificabilidad, ¿no? Es constatar que eso es verdad. Eso es, si lo que vos decís, se puede verificar siempre y en todos lugares, ¿no? Que es verificable. Y esta verificabilidad normalmente tiene sus métodos, tiene su técnica. Si es más cualitativo, si es cuantitativo, tiene un procedimiento, pero el conocimiento tiene que ser verificado. Volviendo al anterior, ya para cerrar la clase de hoy día, el conocimiento, tal cual como lo producido está la ciencia nuestra, recuerdan que es virtud del ser humano observar, recordar, reflexionar,
tener la memoria en la cabeza y pensarla, darle dar la vuelta, llegar a una conclusión, predecir la conducta del entorno, del virus, del sol, de la naturaleza, del petróleo cuando se quema, la conducta social, la gente cuando está junta, ¿qué hace? Mi propia conducta la puedo predecir como el resultado de esa capacidad de observación, ¿no? De observar la realidad, de analizarla, de pensarla y de predecirla. Y de guardar ese conocimiento para comunicarlo. Antes era oral, después de imprenta hemos pasado a escribirla y ahora tenemos oralidad y escritura. Ahora los jóvenes aprendan no leyendo como leído nosotros, sino viendo en YouTube, ¿no? O viéndonos a nosotros hablar. Hemos vuelto de alguna manera a la oralidad. En el conocimiento occidental, ese talento humano del sapiens sapiens lo hemos interpretado de esta manera. Hemos creado esta ciencia, esta forma de producir conocimiento para que sobrevivamos, vivamos más años, seamos más felices y para responder cualquier pregunta que nos hagamos, pero tiene que tener estos 5 principios: el de racionalidad, el de exactitud, el de sistematicidad, el de falibilidad y el de verificabilidad. Todo esto, tal cual como les he dado, está en el libro que les he pasado de Bruce, ¿no? Que se llama Epistemología, que lo explica así, está en Chalmers, en Bunge y en Capra. O sea que si ustedes leen, van a ver que explicado por ahí con más dificultad, con más lenguaje científico, dice exactamente lo mismo. Bueno, hasta aquí he llegado, ya en un ratito ya tengo clase de otra clase de la facultad. Bueno, nos veremos en la próxima clase, ¿no? Que sería de este jueves al otro jueves, ¿no es cierto, Gaby? Sí, Raúl, sí, de acá a 15 días. Vale. Yo sé que ahora han escuchado cosas, si lo he logrado mantener despierto con esta parte que es la más aburrida de todas, que bueno, dentro de un rato se le va a entrar aquí a un quilombo y mezclar, porque es una cosa nueva para ustedes. ¿Qué sugiero? Vayan y lean. Ya sabemos que ustedes leer les cuesta mucho, son gente de hacer, no de leer, ¿no? Su cuerpo está acostumbrado a la acción, no a que la sangre vaya acá arriba, ¿no? Va a todos los músculos, ¿no? Pero yo sugiero, bueno, ya esto lo voy a grabar, reescuchar lo que yo les explico, leyendo lo que les he dado. Y después voy respondiendo a preguntas. ¿Les parece? Ya vayan pensando en tema, ¿no? Y mandándosela a las chicas, nombre, apellido, lugar donde trabaja y posible tema para investigar, para con eso hacer su tesis de licenciatura. ¿Sí? Bárbaro, entonces Raúl, nos vemos de este respecto, jueves. Sí, decime, Gaby. sí, al respecto con lo que estabas diciendo recién del tema, ¿querés que le demos con Camilo un pequeño lineamiento